Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar con las soluciones químicas, ¿sí? Recuerden que una solución química está compuesta por un soluto y un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Bien, acá en pantalla tenemos un simulador, que es una animación de lo que sucede en la vida real, ¿sí? En este caso tenemos un salero y tenemos un recipiente con agua y vamos a tratar de armar una solución. Aquí el soluto, por supuesto, es la sal, que es la que está en menor proporción, y vamos a ver qué sucede. Cuando yo agrego la sal al agua, no veo cambios importantes a simple vista, salvo que se ponga un poco turbia el agua, como mucho. Pero ¿qué pasa si yo tengo un microscopio? Con un microscopio yo puedo ver las partículas de sal, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo se verían las partículas de sal? Bueno, la sal está compuesta por sodio y cloro, un átomo de sodio y un átomo de cloro. Esos átomos se distribuirían en el agua, ¿sí? Se separarían entre ellos, ya no serían los cristales que nosotros vemos dentro del salero, y se separarían dentro de todo el seno del líquido, se mezclan con las partículas de agua. Ahora vamos a ver las partículas del agua. Fíjense, esto que ven acá, este movimiento que ven acá, esas naranjas, son las partículas de agua, ¿sí? Que se mueven todo el tiempo. ¿Y qué hacen esas partículas de agua? Toman las moléculas de la sal, ¿sí? Y las separan, las disuelven entre ellas, es decir, se mezclan partículas de agua con las partículas de sal. Bien, veamos de vuelta lo que sucede, ¿sí? Entonces, en la vida real, cuando yo evaporo el agua, ¿sí? Fíjense que ahí estoy evaporando el agua, que tiene agua y sal, ¿sí? Fíjense que en el fondo me quedó la sal. ¿Y eso por qué es? Porque las partículas de sal y las partículas de agua, ¿sí? Interactúan entre ellas, pero no se modifican. Es por eso que yo, luego de mezclar sal con agua, puedo recuperar la sal en el fondo del recipiente si yo evaporo el agua. ¿Se entiende? Bien. Veamos el caso del azúcar a continuación. En el caso del azúcar sucede exactamente lo mismo. Si yo agrego azúcar al agua, el azúcar es el soluto, ¿sí? Y si yo evaporo el agua, voy a recuperar el azúcar en el fondo del recipiente, ¿sí? El agua se evapora, se pasa el estado vapor y en el fondo del recipiente me queda el azúcar. ¿Eso por qué? Porque también el azúcar interactúa con el agua, ¿sí? Fíjense, voy a agregar azúcar al agua. Y acá estoy viendo las partículas, las moléculas de azúcar. Las moléculas de azúcar son mucho más grandes que las de la sal, fíjense, pero cuando yo las agrego al agua, solo se distribuyen en el seno del líquido, ¿sí? No se modifican, siguen siendo las mismas. Fíjense ahora que las agregamos al agua viendo las moléculas de agua. Fíjense, son enormes las moléculas de azúcar, ¿sí? Ahí tengo dos moléculas. Comparados con las moléculas del agua, que son chiquititas, ¿sí? Solamente se unen, se reintegran, juegan, ¿sí? Se interactúan entre ellas, pero no se modifican, ¿sí? Es por eso que las soluciones químicas pueden ser reversibles. Yo puedo recuperar los componentes luego de mezclarlos. Por eso mismo, porque las moléculas entre sí interaccionan, pero no se modifican entre sí. Bien. Espero que con esto hayan podido comprender el concepto de solución química, ¿sí? El concepto de mezcla. Y bueno, si les queda alguna duda, me consultan. Les mando un saludo. Hasta luego.